Volviendo al ruedo. Volviendo al ruedo, falta algo de la derivada direccional que es importantísimo, que es para el estudio de lo que interesa más que nada. Porque van a decir, ¿para qué? A ver, ¿para qué me calcula una derivada direccional si yo ya sé si es diferenciable, ya sé que todas las direcciones son posibles? ¿No? Que es lo que acabamos de decir. ¿Para qué voy a calcular día una? Porque hay una dirección de todas que es fundamental en la derivada direccional. Yo les dije que para la derivada direccional precisamos, ¿qué precisamos? Un vector gradiente para hacer la cuenta y un vector dirección. El vector gradiente en el punto, producto escalar del vector dirección. Pero ¿qué pasa si el vector dirección también es el gradiente? Vamos a mirar el dibujo. De todas las direcciones vamos a elegir una, que es la dirección del gradiente. O sea que el b, en lugar de ser un b cualquiera, recuerden que el gradiente es un vector también, es el mismo vector en ese punto. Miremos el dibujo primero. Miren, acá tracé tres direcciones. La celeste la que hicimos recién en forma genérica, que tiene, a ver, voy a borrarle todo lo que molesta para que, vamos a quedarnos con las cosas que son útiles nada más. Cada una tiene un vector dirección, como pueden ver, ¿no? A ver, por ejemplo, la celeste, la que hicimos recién, ¿no? Voy a sacar el macetón. ¿Ven? ¿Cuántas direcciones tracé acá? A ver, si se dan cuenta. ¿Cuántas tracé? ¿Cuántas hay? Tres, ¿no? ¿Las ven? ¿Las tres direcciones? ¿O no las ven? Díganme si las ven. Sí, la naranja, Sí, la celeste. naranja, la celeste y la amarilla. Amarilla. Esto, hay tres direcciones. Ahí. La naranja, fíjense, ¿cómo es con respecto a la amarilla? Perpendicular. Da la sensación que Perpendicular. perpendicular. Muy bien. Y la verde es una intermedia, ¿no? Miren cómo son los vectores que da la derivada direccional. Esperen que les borro de cada una. Miren, les voy a borrar las curvas para que no se hagan lío. Si no, vamos a borrar algunas cosas que están molestas ahí. Vamos a borrar, a ver. Esta curva, vamos a borrar las curvas, así no se hacen lío. Fíjense cómo son los vectores de cada una de estas rectas que están acá arriba, las que son tangentes, ¿no? Les voy a borrar las rectas también y les dejo los vectores, miren. Fíjense que el vector amarillo es la dirección. ¿Cómo es, cómo es la norma de cada uno de esos vectores? ¿Cuál es la más grande? La amarilla, ¿no? Y la más chica, la naranja, ¿no? Y la A celeste está entre medio, ¿no? ¿Se ve? ¿O Sí, no se se ve. ve? Muy bien. La dirección amarilla es la dirección del vector gradiente, miren. Ahora la vamos a calcular. Fíjense que es la dirección, está la parábola ahí, ¿no? Pero la dirección naranja es la dirección perpendicular al gradiente. Quiere decir que las curvas en ese punto, los vectores tangentes a las curvas, donde pasan sus respectivas rectas y sus respectivos planos, ¿ven? Son perpendiculares, ¿lo ven? En ese ejemplo. Por lo tanto, la naranja, ¿por qué es la más chica? Porque ¿cómo es la recta naranja con respecto a la superficie? Miren, ¿qué hay en la recta naranja? Fíjense, la recta naranja es horizontal, ¿no? A la curva de corte, ¿no? Que da el plano naranja,
que es la dirección de esa derivada direccional, ¿lo ven? Hay un punto mínimo, ¿ven? Quiere decir que en un punto mínimo la derivada es 0, quiere decir que la recta tiene pendiente nula. Ahí la derivada es mínima, ese es el mínimo valor que toma la derivada. En un punto fuera de ahí, si hay un mínimo, la derivada es mayor. ¿Es mayor hasta dónde? Hasta una dirección perpendicular a ella. ¿Cuál es esa dirección? Es esta recta, ¿la ven? ¿Se ve? Mejor no se puede ver. Y esa dirección, en una función de dos variables como esta, es la dirección del gradiente. Vamos a ver que este vector es el máximo valor que puede tomar la derivada direccional, que es justamente la dirección del gradiente. Y fíjense que en ese punto el crecimiento de la función es el más pronunciado, o sea, es donde la función crece más rápido. ¿Por qué? Porque si yo dibujo, ¿dónde me va a costar más subir? ¿En qué dirección me cuesta más subir? En la dirección de mayor pendiente. ¿Cuál es la dirección de mayor pendiente? La dirección del gradiente. ¿Ven? O sea que si yo quiero saber una superficie en qué dirección crece más rápido, ¿qué tengo que trazar en esa superficie? El gradiente. Busco el gradiente en el punto en el cual me quiero empezar a mover y esa dirección del gradiente me dice para dónde va a crecer más rápido la función. ¿Entendió? O sea que la dirección del gradiente es la dirección de mayor crecimiento, pero eso se lo vimos en el dibujito porque el vector quedó largo así, el otro quedó cortito así, el que está horizontal. Pero eso no es una demostración matemática. ¿Cómo lo demostramos eso? Vamos a hacerlo. Porque eso hay que demostrarlo, no alcanza con mirarlo. ¿Estamos de acuerdo? Celeste, ¿estamos todo bien? Está Y me seria. quedó la duda para no confundir conceptos. El gradiente puede coincidir con el direccional, pero no siempre es así, o sea, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Hay Ok. una dirección que es la dirección del gradiente que puede ser su vector dirección también. O sea, el propio gradiente es la dirección. En ese caso es donde hay mayor crecimiento de la función. Hay varios problemas estúpidos que están ahí en la práctica, que dice el capitán Ralph que camina no sé para dónde, ¿en qué dirección tiene que caminar para ir más rápido, para llegar más rápido arriba? En la dirección del gradiente. O sea, lo único que hay que calcular ese problema es el gradiente. Son estupideces de esa naturaleza que escribieron hace 20 años los pibes y yo no la borré. Pero es fácil. Si lo leen el problema, no son problemas, son pavadas nada más. O sea que lo único que tienen que mirar es eso. O sea, calcular el gradiente de la función. El gradiente marca siempre el mayor crecimiento de la función en el punto que yo quiero. ¿Por qué? Porque la derivada direccional en ese punto es máxima. O sea, tiene la mayor pendiente la recta tangente cuando corto con el plano en la dirección que yo estoy calculando la derivada. Si calculo el plano que está generado por el gradiente, donde uno de los vectores generadores es el gradiente, esa dirección es la de mayor crecimiento. Es donde si yo hago ese corte, el vector queda más largo, el norma, y me dice que para esa me da el sentido y la dirección, no solamente la dirección, el sentido también me dice. Porque puede ser el mayor crecimiento si apunta hacia arriba, pero puede ser el mayor decrecimiento si apunta hacia abajo. O sea, eso es relativo para dónde apunta el sentido del gradiente. ¿Se entiende esto? Muy bien. Esto es importante, pero hay que demostrarlo. No alcanza con decir la verdad. Hay que dar razones de la verdad. A ver, ¿cómo está definido el gradiente? Perdón, la derivada direccional. La derivada direccional, mayor crecimiento, mayor o menor crecimiento de un campo escalar. ¿De acuerdo? Entonces, el mayor o menor crecimiento de un campo escalar, la definición 2, no sé qué número vamos, dice así: sea F un campo que va de R2 en R, ¿sí?
x0 un punto del dominio del campo, o sea, un punto x0 y 0 que pertenece al dominio de F, ¿sí? Y B, un vector dirección igual al gradiente de F en x0 y 0. Entonces, la derivada de F respecto de H en el punto x0 en la dirección del gradiente, que se escribe así, con nabla solo, eso va a ser el gradiente de F en x0 y 0, producto escalar el gradiente de F en x0 y 0 dividido la norma del gradiente, porque tengo que normalizar el gradiente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver si estamos de acuerdo. Tenemos que sacar un producto escalar de un vector por sí mismo, pero normalizado por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Sí, hasta ahí sí. hasta ahí estamos bien. O sea que el B es esto ahora. Entonces, a ver, recordemos un poquito el producto escalar. El producto escalar de un vector por otro, esto es la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo, ¿no? Que forman los dos vectores. Este producto escalar, como esto tiene un coseno acá, oscila entre ¿qué valores? Este número. El coseno oscila entre -1 y 1, ¿no? Quiere decir que esto oscila entre menos este número y más este número, lo que dé el producto de las normas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que está acotado esto. Esto no vale cualquier cosa cada vez que lo calculo. Va a depender de este ángulo. ¿Cuándo es máximo esto? Perdón, ¿cuándo es cero? ¿Cuándo es mínimo? Primero. ¿Cuándo es mínimo esta cuenta? ¿Cuánto da el menor valor? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo para que esto sea mínimo? 90. 90. Al cero. Menos de 90, ¿cuánto da? 0. ¿Está bien? Si da 0, el valor nulo de esto es el valor más chico que puede tener esto. ¿Estamos de acuerdo? Como dijo Carla. Muy bien. Quiere decir que los vectores en ese caso son perpendiculares. Eso es lo que pasa con el gradiente y ese vector cuando tengo un mínimo. ¿Vieron? En la parábola que queda horizontal. Por eso son perpendiculares. Ahí se explica el dibujo que vimos hace un ratito. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esto es máximo? ¿Cuánto tiene que valer el coseno para que esto sea máximo? ¿O cuánto tiene que valer el coseno para que eso sea mínimo del todo? Más, o sea, mínimo en valor absoluto, máximo en valor absoluto estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer este coseno para que esto sea máximo? Y tendrá que valer 0 para que dé 1. Exacto, tiene que valer 0 el coseno, o sea que el ángulo tiene que ser igual a 1. Quiere decir que los vectores ahí tienen que estar superpuestos y apuntando para el mismo lugar. Porque cuando están superpuestos y apuntando en sentido contrario, el valor cambia el sentido, ¿no? O sea, o crece mayor, ¿cuándo va a crecer más? ¿Cuándo va a ser mayor crecimiento? Cuando los dos apunten para el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y cuándo va a ser menor crecimiento? Cuando uno apunte para un lado y el otro para el otro, pero que no se anulen. Que no sean perpendiculares, que sería el valor mínimo mínimo. Y todos los otros valores son intermedios, son todas las otras direcciones. Supongamos ahora que estos dos vectores sean el mismo vector, pero el segundo esté normalizado, como tenemos acá. Sea B sobre B normalizado. ¿Cómo quedaría este producto escalar? Y no me interesa el coseno, porque me interesa que esos dos sea máximo o mínimo, que va a depender de lo que dé el ángulo. Si el ángulo es de 0 o es de 180, ¿no? Eso va a ser la norma de B por la norma de B sobre la norma de B, ¿no? Una cosa así. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto da la norma de B sobre la norma de B? Esto va a dar por la norma de B sobre la norma de la norma, es la norma. ¿Sí? Simplifico y ¿qué me da? La norma de B. Quiere decir que el producto escalar de una verdura sí da directamente la norma de B. O sea que da la norma, esto me va a dar la norma de ¿qué cosa? No al cuadrado, ¿eh? La norma sola, ¿ven? ¿Se ve lo que da? Y ahí es máximo.
Cualquier otro valor que ustedes tomen, cualquier otro vector que no sea la norma del gradiente, es mínimo. Es menor, perdón, mínimo no, es menor hasta llegar a ¿dónde? A cero. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando tenga un vector perpendicular a este, al gradiente. En ese valor, ¿qué puedo tener en la función? O un punto máximo o un punto mínimo. Después vamos a ver que es una forma de empezar a analizar los puntos críticos en dos variables. ¿Se ve? Es decir, en el ejemplo que teníamos recién, en el ejemplo que teníamos que el gradiente de f en el 1,1 me había dado el 2,2, ¿sí? La dirección máxima que yo tengo, ¿cuál es? Bueno, la máxima dirección de mayor crecimiento es que el gradiente de f en el 1,1, producto escalar, el gradiente de f en el 1,1 dividido la norma del gradiente de f en el 1,1. ¿Y esto qué me da? Saco, fíjense que puedo sacar la norma afuera, 1 sobre la norma del gradiente de f en el 1,1, y me queda el producto escalar del gradiente de f en el 1,1 por el gradiente de f en el 1,1, que sería la parte de la demostración que se podía aplicar para cualquier punto, ¿no? ¿Y cuánto me da un vector, el producto escalar de un vector por sí mismo? La norma al cuadrado. Claro, entonces me queda que esto va a ser igual ¿a qué cosa? A 1 sobre la norma del gradiente de f del 1,1 por la norma al cuadrado del gradiente de f en el 1,1. Y la norma al cuadrado, simplifico esto con esto y me queda la norma del gradiente. Ven que queda lo mismo que si lo hubiera analizado, como lo analicé recién, con la teoría de la definición del producto escalar. Si aplico la definición correcta y hago las cuentas, también da lo mismo. O sea que esto me da la norma del 2,2. Y la norma del 2,2 me da raíz de 8, ¿no? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4, raíz de 8. La raíz de 8 es el largo que tiene ese vector amarillo y todos los otros van a tener menor largo. ¿Se entiende? Porque es el producto escalar del gradiente por sí mismo. ¿Se entendió cómo se demuestra? O sea que la derivada direccional en la dirección del gradiente es la máxima dirección donde la función marca el mayor crecimiento o mayor decrecimiento dependiendo para dónde apunte. Si es positivo, estará apuntando en el mayor crecimiento y si es negativo, en el menor decrecimiento, porque el coseno del producto escalar oscila entre -1 y 1. ¿Cuándo va a ser nulo? Cuando los vectores sean perpendiculares, pero el gradiente nunca es perpendicular a sí, ningún vector es perpendicular a sí mismo. O son superpuestos en el mismo sentido o superpuestos en sentido contrario, que va a depender de cuánto varía, ¿qué cosa? El coseno del ángulo. Si el coseno es negativo, apunta para el mayor decrecimiento y el coseno positivo apunta al mayor crecimiento. Ya sabemos cómo se estudia el crecimiento de un campo escalar con esto. Se dan cuenta que es muy distinto a estudiar el crecimiento de una función de una variable. O sea que el gradiente sirve para eso y la derivada direccional en la dirección del gradiente sirve para eso. No sé si quedó claro. Otro Sí. punto a barrer. Y por último queda definir la derivada direccional para cualquier campo que no sea de R2. A ver, en forma general, vamos a poner la última definición, la generalización de todo. Vamos a generalizar la derivada direccional en un punto, ¿no? Entonces, definición 3, generalización de la derivada direccional, ¿sí?, de un campo escalar en un punto del dominio. Entonces,
para generalizar quedaría una cosa así, definición 3 creo que vamos. Sea F un campo escalar que va ahora de Rn en R, X0 perteneciente al dominio de F, ¿sí? Entonces está en Rn, y B un vector, ¿sí? Que pertenece también al dominio de F, ¿sí? Con todas las coordenadas, se define la derivada de F respecto de H en X0 en la dirección B al límite de H tendiendo a 0 de F, y ojo acá, de X0 más H por B como vector, ¿ven? Menos F de X0 sobre H. Y esto se calcula como el gradiente de F en X0 y 0, producto escalar, versor B, normalizado. Y ahí tendríamos la definición generalizada de derivada direccional. No sé si quedó claro. A ver si está claro. Acá. Sí, profe, hasta ahí sí. Le hago Hay una que pregunta, Sí, Jorge. escucho. Ahí en donde puso la igualdad, el gradiente dice X0 en Perdón. 0. Acá tendríamos que poner F de X0 así, ¿no? Tenés razón. Sí, Porque estamos sí. en Rn, si no es uno de dos. Acá estamos en X0 está en el dominio, quiere decir que está en n coordenadas. Y la B también tiene n coordenadas, está en el dominio. Recuerden que este resultado da la tercera coordenada del vector generador de la recta tangente. Eso es lo que está dando geométricamente. Increíblemente, esto lo pregunté en el Joaquín. Escuchen lo que les voy a contar. En una mesa de examen, porque en el Joaquín se estila la mesa de examen a la antigua, con tribunal, el presidente con los dos vocales. Y estaban tomándole análisis 2 a una chica en otra comisión que no es la mía. La pobre chica, pobre, le habían tomado derivada direccional. Y la chica se había defendido con las cuentas, pero claro, saben hacer las cuentas, pero si vos le preguntás qué significa ese número, ese resultado, ni la menor idea. No tuve la mejor idea yo de preguntarle qué significa. Si yo le daba un dibujo, ¿dónde estaba ese número en el dibujo? Que es la altura del vector para generar la tangencia. Por supuesto, la piba pobrecita no tenía la menor idea. Y lo primero que noto es que los profesores me quieren sacar, terminar el examen por la pregunta que yo había hecho. Y yo le digo, ¿pero por qué me apuran? El problema es que los profesores tampoco sabían qué era ese número. ¿Se dan cuenta? O sea, que no sabían que el gradiente era la altura de ese vector que... La derivada direccional es la altura, porque es el Sí, gradiente por el vector el normalizado, vector, el versor, sí. por el versor. No tenían ni idea que la componente, como tampoco me imagino sabrían cómo eran los generadores de las rectas tangentes en las directadas parciales, porque si no sabe eso, porque de ahí sale que está la tercera componente del vector. Es lo que te genera, te da los generadores de las dos rectas. Es lo que te lo sube hasta la altura correcta para que quede tangente, que la recta, la curva donde corta el plano, quede justito tangente. Entonces yo dije, ¿dónde estoy? Ese fue el último año que trabajé. El 14 de noviembre, perdón, el 1 de noviembre del año 2019 dije, hasta acá llegué. ¿Escucharon? No fui más a una mesa de examen. Y el 29 de mayo del 2023 pedí la jubilación, después de la pandemia. Y no la pedí antes porque entró la pandemia y dije, bueno, me salvé. Por lo menos doy virtual y no tengo que mirar a nadie. A mí eso me saca de las casillas porque el estudiante tiene todo el derecho de no saber. El problema es que el profesor cobra por enseñar algo que no sabe.
Es un estafador. ¿Eh? Eso es una estafa. ¿Qué más? Tiene nombre y apellido, tienen nombres todas esas cosas. Bien. Vamos a introducir ahora dos conceptos importantes. La derivada de una función vectorial, que no lo hemos hecho, dos definiciones. No voy a entrar en detalle, pero la vamos a definir porque va a ser fácil, va a ser necesario definirla. Y la diferenciabilidad de un campo vectorial en un punto y como función. ¿Estamos de acuerdo? Las dos cosas. ¿Sí? Recordemos que la derivada, ¿se acuerdan que yo les pasé un video de un límite de límites de una función vectorial? No sé si lo recuerdan. Cuando está para una función paramétrica. Hicimos una demostración también. ¿Recuerdan ese videíto? Alguien me mandó cosas de eso. Estuvieron practicando. ¿Sí? Recuerden que ahora tienen los límites de un campo vectorial. Ese lo tienen que mirar, ¿eh? No sé dónde ubicarlo ese, pero lo tendría que ubicar más atrás, cuando terminan los límites de los campos escalares, de la función vectorial, ahí vendría el campo vectorial. Pero ¿saben lo que me pasa si lo pongo ahí? El número que tiene ¿cómo es? El número de la clase no habría problema, eso lo cambio rápido, pero tengo la numeración ¿cómo es? De la carátula que le pongo. Entonces me va a quedar la numeración de la carátula mal. Lo voy a poner ahora debajo de estos, antes de empezar con... O sea, voy a poner primero ese y después los dos videos de hoy. Así tienen los tres juntos, porque no va a quedar otra. El año que viene lo ordenaré, veré lo que hago. Pero en realidad tendría que estar más atrás. Lo que pasa es que yo me olvidé de hacerlo, después no tuve tiempo y lo hice ahora. ¿Estamos de acuerdo? Así que no me maten. Pero bueno. De vez en cuando me merezco yo también disfrutar. Bueno, entonces, no te rías, Belén. George también merece algo. ¿Viste? Sufrir. Siempre hay que sufrir. ¿Por qué? Es como dice Homero, ¿por qué? ¿Viste cuando lo llevan a la ópera? Yo no soy un genio, ¿por qué tengo que sufrir? Bien. Vamos a eso, entonces. Vamos a definir entonces ahora, salimos de los campos escalares y vamos a la diferenciabilidad de funciones vectoriales. ¿Sí? En realidad todo esto tenía que estar en videos distintos para que no se mezclen, pero bueno, es una clase, no se puede hacer eso. Bien. A ver, vamos primero a definir, vamos a poner la definición. Le voy a poner definición 1 de nuevo o no sé qué número vamos, 4. Definición 4 del día de hoy. Recordamos que las definiciones van por el orden del día. Definición 4. Sea sigma, ¿se acuerdan sigma? La función que está incluida en un intervalo cerrado AB y que va a los números reales. No, a los números reales no, a los vectores de Rm, ¿no? Con m distinto de 1, ¿no? O sea que sigma tiene la forma sigma de t, ¿de acuerdo? Igual a x1 de t, x2 de t, x3 de t, xn m de t. Recordemos que cada una de estas funciones son funciones del análisis 1, ¿eh? Son funciones de R en R, ¿no? Cada función de estas son funciones del análisis 1, o sea que las x sub i de t son funciones del análisis 1. O sea, serían una, qué sé yo, la puedo llamar xi de t, qué sé yo, como yo pongo f de x igual a i, puedo decir que la t es la x sub i es lo que yo llamo f y la i es una i de i sub i, una cosa así puedo llamar. Entonces,
Cada una de estas son I sub I. Todo esto tienen que ser números reales también, porque esto es un vector. Si no tengo números reales acá, no tengo un vector. ¿Estamos? Conclusión, estas serían las condiciones. Por lo tanto, cuando yo dibujo esto que estoy dibujando, a ver si se acuerdan, salíamos del intervalo AB en T, donde T estaba comprendido entre A y B, y esto dibujaba, a ver si se acuerdan, una curva acá, ¿no? Podría ser en R2, en R3, en Rn, pongamos que estamos en R2, una curva donde cada extremo tenía asociado un vector, donde acá teníamos sigma de A, sigma de B, y cualquier vector intermedio, ¿no? Generaba la sigma paramétrica. ¿Recuerdan todo esto? A ver si se acuerdan. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Sí, definir. cuando parametrizábamos lo usábamos el... Claro, exacto. Acá teníamos la I, ¿no? Entonces teníamos, esta sería cualquier punto de acá, tendríamos la X, Y de T, y acá tendríamos la I sub I, que daría de resultado, ¿no? Para ubicarnos, esta es la X de T y esta es la Y de T, ¿no? Esta también, esta I depende de T, porque todo depende del parámetro que está acá. Acá está la T. Muy bien. La pregunta es, si yo quiero calcular, entonces se define la diferenciación, la derivada de sigma respecto de t, porque es una derivada de una variable, pero de una variable para distintas funciones, ¿se dan cuenta? Y es muy fácil. Eso se va a simbolizar como sigma prima de t. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a ser igual a un vector formado por cada una de las derivadas de cada una de estas funciones. Como se definió el límite, no sé si lo recuerdan, x1 de t respecto de t, derivada de x2 de t respecto de t, y así sucesivamente, derivada de xm de t respecto de t. O sea que una función vectorial será diferenciable si cada una de estas derivadas existen y son números reales. ¿Entienden? Y aquí esto también se puede escribir, voy a borrar esto así no hace lío. ¿Cómo se puede escribir todo esto? Todo esto se puede escribir un poco más chiquito, diciendo que sigma prima de t es x prima de t. Acá se puede poner las primas porque son de una sola variable, ¿ven? x1, x2 prima de t, x3 prima de t, hasta xm prima de t. O sea que yo voy a tener una función diferenciable, ¿sí? Cada vez que esto existan, con las xy' de t perteneciente a los números reales, con i variando entre 1, 2, 3, n. Quiere decir que cada una de estas tienen que ser números reales. Si no son números reales, con que una derivada no exista, la derivada de sigma no es diferenciable. ¿Está claro? Quiere decir que la sigma va a ser diferenciable si existen todas estas derivadas. No sé si quedó clara la definición. Sí. ¿Sí? Estas derivadas como función. Esta definición es derivada como función, no en un punto. ¿Sí? Esta es la derivada, definición, se define esta derivada como función derivada, si quieren. Lo terminamos, se define esta cosa, que es igual a esta otra, con estas condiciones, como función derivada o diferenciable, si quieren, porque es más cómodo, porque tienen muchas, de sigma. Recuerden que tienen que pertenecer a los números reales, ¿eh? Cada una no puedo tener una derivada que no existe en un punto, como función. ¿Sí? Ahora, si quiero la definición en un punto, la diferenciabilidad en un punto, vamos a poner la definición 6, sea sigma, que está incluida en el compacto AB, en Rm, por m distinto de 1, ¿sí? Y T0 perteneciente a la B, ¿sí? Compacto AB,
pero cuidado, al compacto no, al abierto AB. Ahora. O sea que no puede ser ni A ni B T0, ¿eh? No puede estar en los extremos del intervalo. Entonces, se define la derivada de sigma respecto de t en T0 como sigma prima en T0 igual a x prima en T0, x1, x2 prima en T0, ¿se ve? xm prima en T0. O sea, esta sería la diferenciación en un punto. Y recordemos algo más. ¿Qué sería sigma prima en T0 de todo esto? Sería, esto también se podría escribir como el límite de T tendiendo a, de H tendiendo a 0, de sigma prima en T0 más H, ¿no? Punto incrementado, menos sigma en T0, menos sigma en T0 sobre H. Pero esto, cuidado, ¿esto qué me está diciendo? Me está dando sigma prima en T0, o sea, me está dando esto, pero ¿cómo se calcula este límite? Este límite se calcula calculando los límites de cada una de estas de acá adentro. O sea, este límite no es tan fácil de calcular, ¿se dan cuenta? Porque estos son vectores. Sigma es una función vectorial. Por lo tanto, ¿cómo calculo esto? Este límite, voy a poner sigma prima en T0 acá afuera. ¿Cómo se calcularía este límite? Y se calcularía como el límite, sería un vector que sería el límite de h tendiendo a 0 de x1, de la función x1 en T0 más h, ¿ven? Menos x1 en T0 sobre h. Ese sería x, este límite sería x' en T0. Punto y coma. El límite de h tendiendo a 0 de x2, prima no, de x2, ¿se ve? En T0 más h, porque esas son funciones de una variable. x2, acá es 1, en T0 sobre h. ¿Hasta dónde llego esto? Hasta el límite de h tendiendo a 0 de x, m y así sucesivamente, y ahí también. ¿Se entiende lo que habría que calcular para calcular esto? Habría que sacar estas derivadas con esta definición, ¿no? O sea que la derivada de esta cosa da esto. No sé si está claro. ¿Quiénes son estas x'? Que también, ¿cómo se pueden escribir? Les dije recién. Esto se puede escribir como la derivada de x1 respecto de t en T0. ¿Esta cómo se puede escribir? La derivada de x2 respecto de t en T0. Y la última, ¿cómo se va a poder escribir? Como la derivada de xm respecto de t en T0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y van formando un vector, ¿ven? Pero todas estas derivadas tienen que ser un número real. Si no es un número real, o sea, no exista, basta con que una no exista, sonó. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo, a ver. Yo quiero saber si sigma de t, ejemplo, sigma de t es, a ver, por decir algo, 2t más 1, t cuadrado menos 3. ¿Está bien? ¿Cómo sería sigma prima de t? Vamos a suponer que T0 es igual, qué sé yo, a 1. ¿Cómo sería sigma prima de T? A ver. ¿Cuánto daría la primera? Fíjense lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? O sea, hay que derivar cada componente, ¿no? Entonces la Claro, derivada del primero
es Bueno, 2 es y 2. 2t. Y la segunda es 2. Si la tengo que evaluar en T0 en 1, me da 2, 2. 2, 2. Perfecto. O sea que en 1 vale 2, 2. Si es la derivada como función es 2, 2t. Pero en 1 vale 2, 2. O sea, tengo un punto. ¿Qué es este número? Muy bien. Si uno dibuja esto, podemos ir al GeoGebra. Recuerden que esto lo podríamos dibujar en el GeoGebra. Era una función vectorial, ¿no? Esto daba una curva. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al GeoGebra, a ver. Esperen que voy a abrir un GeoGebra para hacer esto. Así lo podemos ver. Díganme cuando lo ven. Ahí se ve. Muy bien. Supongamos que escribo esta función sigma de t. Voy a poner el deslizador. Acá vamos a poner a t. Vamos a poner entre qué valores, entre menos 5 y 5. El incremento le voy a poner 0.1. Entonces ahora voy a escribir. Recuerden que en lugar de poner sigma lo voy a poner como vector para que la genere como vector. Y después como punto. Recuerden que eran las dos maneras que lo habíamos hecho, ¿no? 2t menos 1 era la primera componente, y la segunda componente era t cuadrado, la que pusimos recién. T cuadrado, no me acuerdo. Menos 3. Menos 3, muy bien. Para poner algo, decir algo. Esperen que me falta poner acá. Muy bien. Ahí tenemos, ¿sí? El dominio sería el deslizador. Ahí está el intervalo. Voy a poner un punto objeto B. A ver, ¿dónde lo pusimos? El punto. En el 00 se dibujó. Sí, ya veo. Lo voy a correr. Ahí. A ver, vamos a poner un valor que quede justo. Bueno. Muy bien. Y achicar un poco la escala porque está muy grande. Bien. Ahí tenemos al vector. Bien. Si quiero dibujar la función vectorial, ¿qué hacíamos? Dejábamos el rastro con el vector, ¿no? ¿Qué dibuja? Una parábola. ¿Está bien? Ahí está la función vectorial. Donde también podríamos dejar a cada punto el rastro, ¿no? A cada vector el rastro. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí. Muy bien. Sí. También podríamos dibujarla con la sigma, ¿no? Yo podría poner sigma acá y que me la dibuje. Sigma de t igual, la podríamos escribir ya que la dibuje directamente como curva para todos los valores reales, ¿no? Esto era 2t menos 1, t cuadrado menos 3. Ahí la dibujo. ¿Se ve? Ahí la tenemos, la función. En otro color, a ver si se ve mejor. Y 2t más 1, Jorge, si no después no te va a coincidir. 2t, Más 1. a ver, 2t más 1, t cuadrado menos 3. perfecto. Ahora sí. Ahí está. Pero no me coincide ahora. O sea Capaz que... que estaba mal puesta al principio Ah, también. perfecto. Ahora corremos esta. Sí. Y esta otra. Ahí está arreglado. A ver ahora. Y no me lo arregló. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Ah, pues no le puse aplicar. Ahí lo aplicó. Sí.
Ahora sí, ahí lo arregló, ¿eh? Perfecto. Ahora estamos en orden, en condiciones normales de presión y temperatura. Muy bien. Ahora yo quiero trazar la derivada de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que digo? Pero ¿la quiero dónde? Vamos a suponer que la quiero en qué punto. Habíamos dicho en t igual a ¿cuánto? 1. 1. Ahí me voy a quedar con t igual a 1. Y ahora voy a borrar todos los otros puntos. Ahí la quiero. Miren dónde la quiero, la derivada. Ahí. ¿Ven? Quiero la derivada en ese punto. ¿Qué me debería dar en ese punto si tengo que trazar la derivada? ¿La pendiente de quién? De la recta tangente en este punto. De la recta tangente. ¿Qué vector, dirección? Nosotros habíamos sacado recién un vector. Habíamos sacado sigma prima de t en ese punto, en el 1, 1, ¿no? Sí, el 2, 2. Nos había dado el 2, 2. Vamos a trazar el vector. A ver, le voy a llamar B. No, B ya está usado. S igual al 2,2. Puso 82. Bueno. ¿Qué me está dando en ese punto? ¿Me dará la pendiente de una recta con esa dirección? Miren. Vamos a trazar el equivalente a este en este punto. ¿Da tangente? Sí. Da tangente. O sea que encontré la ecuación de la recta tangente. ¿Ven? ¿Se entiende cómo funciona? La derivada direccional quiere decir que hay una tangencia en este punto. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Si quieren podemos poner la recta para que se vea toda la recta tangente. El punto es el punto A en la dirección U. ¿Es tangente? Ahora se ve mejor. El vector G. ¿Qué nos dio la derivada? El vector director, ¿no? Lo mismo que pasaba con la derivada direccional, nada más que esta es más sencilla porque estamos en funciones de una variable, ¿ven? No sé si está claro. Sí, profe. Muy bien. Tampoco no hay problemas de esto en la guía, pero es importante entender este concepto. ¿De acuerdo? ¿Está difícil? No, esto no es difícil. Si vimos lo otro, esto es mucho más fácil. En realidad esta la teníamos que haber dado antes también. Habría que empezar por esta, no por los campos escalares. Porque esta es la más fácil, la que más está relacionado con el análisis 1. ¿Se dan cuenta? De deber les dejo que me dibujen la función derivada, que sería sigma prima, pero como función, que sería 2, 2t. ¿Y qué relación tiene esa con esta? Recuerden que yo les enseñé a mirar la relación entre la función y la función derivada en una variable, pero a ver qué pasa acá cuando está paramétrica la función, o sea, cuando tengo una función vectorial. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes. Recuerden que en una variable eran las infinitas rectas tangentes que iban marcando el crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, ahora lo tiene que hacer eso a través del parámetro. Muy bien. Entonces tenemos la derivada de una función vectorial como función y como función en un punto, o sea, como derivada en un punto. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora, la diferenciabilidad. Se llama diferenciabilidad porque tengo vectores. Tengo muchas funciones que tengo que calcular. Pero ahora lo vamos a extender a campos vectoriales. Me van a decir, pero no estudiamos nunca límite de campos vectoriales para definir la derivada. Bueno, para eso está el video que hice hoy a la mañana. Para que vean cómo se mira un límite de un campo vectorial para entender lo que vamos a ver ahora. Pero igualmente van a aparecer los límites y no va a ser tan difícil de ver. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de definir la diferenciabilidad en un punto de un campo vectorial. Vamos a empezar al revés ahora. No empecemos con el campo como función, sino como función en un punto, como un campo vectorial en un punto. Muy bien. Vamos a extender entonces ahora. Salimos de las funciones vectoriales y nos vamos a la diferenciabilidad
en un punto del dominio de un campo vectorial. ¿Sí? Fíjense, un detalle, miremos un cachito arriba. Yo acá lo definí para n dimensiones, pero después el ejemplo lo hice para un ejemplo. Esta sigma sale del intervalo. ¿De qué intervalo sale? A ver, ¿de qué intervalo iría? Porque estoy en T0. Quiere decir que este intervalo lo tengo que... Si T0 vale 1, qué sé yo, el intervalo podría ser, qué sé yo, menos 5, 5, que el que habíamos tomado, ¿no? El 1 está contenido, recuerden que T0 tiene que pertenecer al intervalo, y esto iría a parar a R2, ¿no? ¿Entiende? En este ejemplo, en la sigma. Ahora tenemos que definir esto. Fíjense que siempre está definido acá en un intervalo. Ahora lo vamos a tener que definir en un disco, no en un intervalo, o en una bola, porque vamos a definirlo sobre un campo vectorial. A ver si se acuerdan los campos vectoriales. Hago un buen repaso en el video esta mañana de los campos vectoriales, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan la diferenciabilidad? ¿Cómo era un campo vectorial? Definición 6. Sea F mayúscula, ¿se acuerdan F mayúscula? F de X, ¿no? Igual, a ver, lo ponemos así primero. F sale de Rn y moría en Rm, ¿no? Con n y m distintos de 1, ¿sí? Y vamos a tomar un x0 perteneciente al dominio del campo. Y considerando, a ver si se acuerdan, que f de x se escribía como, a ver, f1 de x, f2 de x, cargamos vector y devolvíamos vectores, ¿no? f3 de x hasta fm de x. ¿Recuerdan esto? Y les pregunto, a ver quién se acuerda bien, estas funciones, ¿qué tipo de funciones eran? Estas de acá, que formaban el campo vectorial. Fíjense que no depende de una variable como la otra que dependía de t. Y también tiene que formar un vector. ¿Son funciones vectoriales? No, si fueran funciones vectoriales serían funciones del análisis 1. Dependerían de Ah, una sola, tenés razón. de una sola variable. ¿Qué serían? Tienen que dar de resultado un número. O sea, la imagen tiene que ser un número, pero carga vectores. ¿Qué tipo de funciones son las que cargan vectores y tienen de resultado escalares? Campos escalares. Estos son campos escalares. Y ya calculamos límites, derivada de campos escalares, calculamos diferenciabilidad de campos escalares. Por lo tanto, no va a ser tan difícil porque tenemos que probar que cada uno de estos campos es diferenciable para decir que existe la diferenciabilidad de f, del campo vectorial. ¿Se entiende? Entonces se define la diferenciabilidad en un punto con esta condición, que también como la escribíamos, a ver si se acuerdan. Escribíamos así, f de x1, x2, xn igual a f1 de x1, x2, xn, ¿no? La escribíamos así, f2 de x1, x2, xn, hasta fm de x1, x2, y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Entonces, se define esta cosa, o sea, considerando todo esto, que es un campo vectorial que está formado por estos campos escalares, se define la diferenciabilidad
de F a través de la diferenciabilidad de cada F sub I de X, o sea, de cada campo escalar. Todas se define la diferenciabilidad de F a través de la diferenciabilidad de cada una de estos campos escalares. O sea que para que F sea diferenciable, todos estos campos escalares tienen que ser diferenciables en el punto. En un punto. Porque estamos estableciendo la diferenciabilidad en un punto. En este caso X0, en un punto del dominio de F. ¿Se entiende? ¿Cómo se va a establecer la diferenciabilidad entonces? Es decir, bueno, ya se trabó la pizarra y espero que no me borre todo. Ahí estamos, no me borró nada, se portó bien. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular, miren, F es diferenciable en X0, sí. El límite, a ver si nos entendemos. Vamos a anotarlo así previamente. Sí. F1, F2, Fm son todas diferenciables, primero esto, en X0. Para ello, debe cumplirse. ¿Qué debe cumplirse? Que el límite del vector h, a ver si se acuerdan, tendiendo la norma del vector h tendiendo a 0, de f, ahora de f grande, ¿no? De x0 más h, el punto incrementado, menos el punto sin incrementar, sobre h. Pero esto no es tan fácil de ver. ¿Y esto qué me daría? Esto me daría, ¿sí?, la diferenciabilidad. Esto me daría, podríamos escribirlo así, ¿no? No se puede escribir f' en x0. Algunas personas lo escriben. Pero bueno, me daría f' en x0. Pero esto sería la derivada. Pero esto no es tan fácil, porque para hacer esto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar, a ver si se acuerdan, y calcular el límite, ¿sí? A ver, de h, voy a llamar h, el vector, ahora el vector h1, tendiendo a 0, de la primera componente del campo, de f1 de x0 más h1, ¿no? Y acá tengo que tener cuidado porque tengo que incrementar ¿a quién? A la primera componente del campo, porque tengo f1. Tengo que definir la diferenciabilidad para f1. Y recuerden que para F1, si esto fuera un campo de R2, a ver, vamos a hacerlo para un campo de R2 y después lo generalizamos, porque si no, no lo van a entender. A ver, supónganse que yo tengo un campo, eh, si tenemos el caso
A ver. F de x y igual a F1 de xy, F2 de xy, yo tengo que probar qué cosa para que esta función sea diferenciable, por ejemplo, en x0 igual a 0. ¿Qué piensan que habrá que hacer? Habrá que agarrar y calcular el límite, ¿no? Probar la diferenciabilidad de esto, de la norma de H1, H2, ¿no? Porque estoy en R2, tendiendo a 0, de f de x0 más h1, y0 más h2, menos, perdón, esta f no, la f1, ¿no? Se ve f1 de x0 y 0 más la parcial de f respecto de x, ¿no? En x0 y 0, vamos a ponerlo así, así no escribimos tanto, por h1 más la parcial de f respecto de y en x0 y 0 por h2 sobre la norma de ¿quién? De h1, h2, ¿se ve? Y esto me tiene que dar 0. Pero no tengo esa función sola. ¿Cuántas tengo que probar para que sea diferenciable? Y en ese caso, 2. 2, porque estoy en un campo que voy de R2 en R2. ¿Se dan cuenta el lío que tengo? ¿Entienden esto? Entonces tendría el límite ahora, de nuevo, de la norma de H1 a H2, porque tengo que tomar los mismos incrementos que tiendan a 0, y ahora de F2 de toda la misma abertura. ¿Se ve? Tengo dos planos tangentes, ¿ven? Acá es la parcial de F1, ¿no? Y acá la parcial de F2, ¿ven? ¿Se entiende? Tengo dos, ¿se ve? Sí, es todo lo mismo que la primera, pero para la segunda. Pero para la segunda, y así, si tuviera M, porque esta tengo F1, F2, Fm, ¿cuántas tengo acá? Tengo M funciones, ¿no? ¿Se entiende? Y si tengo N coordenadas, acá tendría un vector. ¿Se entiende? Que si tengo N coordenadas tendría x0 más h1, x1 más h1, x2 más h2, x3 más h3, x4 más h4, xn más hn. ¿Entienden? Las h variarían de 1 hasta n, igual que los valores del dominio. Mientras que las f variarían, acá tendría parcial de f1 respecto de x1, parcial de f1 respecto de x2, parcial de fm respecto de xn. ¿Entienden lo que tendría? ¿Entienden lo que sería esto que está acá arriba? Sería cada una de estas cosas que tengo acá abajo, que van formando el campo vectorial. No sé si vamos bien. ¿Cómo escribimos todo esto en una sola cosa compacta? ¿Se logró hacer eso? Sí, claro que se logró, porque si no esto es un bollo. ¿Entienden? Esto sería para este caso. En general, si yo tengo el campo que va de Rn en Rm, yo tendría que x0 tendría coordenada x01, x02, x0n. El vector h tendría coordenadas h1, h2, ¿hasta dónde? Hasta h que incrementa el dominio, ¿no? Hasta hn. Como n es del dominio, incremento acá. ¿Está bien? Ese es el vector h. Acuérdense que h se incrementa en coordenadas del dominio, ¿ven? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió hasta ahí. Hasta ahí se entendió. Muy bien. En general tendríamos esto. Entonces, ahora, los límites quedarían así, ¿ven? Quedaría el límite del vector h, porque le voy a poner vector h, la norma del vector h, tendiendo a 0, porque sería tender a 0 todas estas cosas, ¿ven?
de F1 y tendría X01 más H1, ¿no? ¿Ven? Coma, X02 más H2. ¿Hasta dónde? Hasta X0N más HN. Menos corchete F de X01, X02, X0N. ¿Ven? ¿Se ve? Más la parcial de F1 acá, siempre 1, respecto de X1. ¿En qué punto? En X01, X0N por H1. Más, y así sucesivamente hasta la parcial de F1 respecto de XN en X0 hasta X0N por HN. ¿Ven? Y todo esto dividido la norma del vector H. Y todo esto me tiene que dar un 0 número. ¿Se ve? ¿Vamos bien? Estamos mal, Sí, ¿no? pero no lo achicaste nada, Jorge. Lo hiciste más grande. No lo achicaste nada, me dice. Es cierto que no lo Y no, achiqué. voy poniendo la fórmula en 3 renglones, encima que escribo grande. ¿Hasta dónde llego con esto? Llego hasta el límite. No, no lo voy a achicar. Ahora lo voy a achicar en la segunda anotación. Acá voy a poner FM, porque llego hasta FM, ¿no? Tengo que hacer, pues tengo M, termino en M acá. Entonces, ¿de qué cosa? Fíjense, esto lo puedo escribir entre X0, el vector, más H, ¿no? El vector H. ¿Sí? Recuerden que H1, H2, HN son las donde incremento. Les muestro acá donde incrementé, pero ahora lo puedo achicar así, ¿ven? Menos corchete FM en X0, ¿ven? Más, ¿se ve hasta acá? Lo que sería este X0 sería esta cosa, más H. Hasta FM, ¿no? Sigo hasta FM acá. ¿Ven? Y acá, esto lo puedo escribir como, recuerden que esto se puede escribir como el producto escalar con el gradiente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escribirlo como el producto escalar como el gradiente, ¿no? Esto sería el gradiente de FM, en este caso, evaluado en X0, ¿no? Producto escalar el vector H, ¿ven? Porque ¿qué sería el vector H? Sería H, H1, H2, Hn, ¿no? Sería el producto escalar del gradiente, porque cada una de estas componentes son las componentes del gradiente, ¿ven? ¿Se va viendo? Y todo esto dividido la norma del vector H. Y todo este vector me daría 0. O sea que esto de arriba, ahora sí lo comprimí, Carla, mirá. En FM lo comprimí. Ahora me entró en la hoja. Ahora entró en la hoja. A ver si vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? El tema es que si ustedes se fijan, todas estas cosas forman un gradiente. Cada renglón forma un gradiente. Entonces me van a decir, pero entonces, ¿cómo escribo? ¿Cómo escribo todo esto en una sola cosa compacta? Bueno, para escribir todo esto en una sola cosa compacta, aquí quiere decir que tenga en cuenta el primero, el segundo, el tercero, todos los campos escalares que forman el campo vectorial. Hay una manera de escribirlo en un solo compacto, que es el siguiente, miren. ¿Cómo se compacta esta notación? ¿O cómo se compacta? Lo primero que vamos a hacer es agarrar y despejar para cualquier f esta parte. Es decir, fíjense que cada una hay un gradiente distinto, pero esto se va a mantener siempre igual. Es como si yo pasara esto para el otro lado sumando,
Sí, sumando, porque acá está restando. Como si yo lo cortara acá, como hicimos antes. La definición de diferenciabilidad igual al gradiente por el límite de h sobre la norma de h, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Pero para cada, ahora, en lugar de tomarlo para cada uno, vamos a tener un montón en un solo lugar. No sé si se entiende. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener lo siguiente, miren. Voy a tener el límite. Le voy a poner una sola vez el límite. El límite de todo un montón de cosas. A ver si están de acuerdo. Vamos a ir escribiéndolo así. ¿Cómo se compacta? Voy a poner el límite de la norma del vector h tendiendo a 0 y voy a poner esto, miren. Voy a tener f1 en x0 más h1 menos f1 en x0 sobre la norma de h. Y esto será igual, a ver si se acuerdan, al gradiente de f, 1 en este caso, en x0, producto escalar, la norma del vector h, ¿no? Fíjense que la norma de h, no h1 acá, ¿eh? Es un vector. Estoy tomando como vector, ¿eh? Por el vector h dividido la norma de h. ¿Sí? Esperen que pongo x0 más chiquito, porque esto es el gradiente en x0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? A ver si vamos bien. Sí, Después teníamos, o si quieren lo dejamos adentro, así no hacemos tanto lío, lo dejamos como arriba. Así escribimos menos también. Estaba pensando justo eso. Entonces tengo menos, y acá tendría el gradiente. Esto lo pongo afuera, ¿ven? Lo dejo más de este lado y lo pongo igual a 0. Igual el gradiente de f1 en x0, producto escalar, el vector h. ¿Se ve? Como lo dejé. Y este límite igual a 0. Después tendríamos con f2 lo mismo. x0 más h menos f2 de x0 menos el gradiente de f2 en x0, producto escalar el vector h, igual sobre la norma de h, y esto igual a 0, ¿no? ¿Se ve esto? A ver si vamos bien hasta ahí. ¿Cómo lo vamos con? Todo con el mismo límite, ¿no? ¿Hasta dónde llego? Hasta fm, lo que puse hoy, x0 más h, ¿no? Menos fm en x0, menos corchete, el gradiente de fm en x0, producto escalar el vector h, igual a 0, ¿no? Y todo esto dividido la norma del vector h. ¿Se va viendo o no se va viendo? ¿Se ve cómo queda? Queda todo juntito. ¿No les parece feo? ¿Cómo piensan que se podrá comprimir esto? ¿Cómo piensan que se comprimió esto? ¿Cómo se compactó todo esto? Miren bien, ¿eh? ¿Cómo piensan que se puede compactar esto? Estamos con la definición de diferenciabilidad en un punto para un campo vectorial. ¿Qué opinan? Es interesante, ¿no? Miren, ¿no? ¿No se dan cuenta? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo lo podemos compactar todo esto en un solo? Porque tenemos que calcular el límite de cada cosa. ¿Se podrá compactar de alguna manera todo esto?
A ver las caras. Mirá la cara de Carla. O sea, tenemos que calcular el límite de cada una de esas cosas. Están pensando. Sí, veo que es, o sea, si tenés un par está bien, pero si tenés un montón, es imposible calcular cada uno de esos. Tiene que haber Claro, alguna forma para una poder. cosa más fácil para hacerlo, ¿no? Habrán Sí. inventado algo más fácil, claro que lo inventaron, porque si no te volvés chango. Y más en la época que se inventó esto. Se cagan de risa. A ver si vamos bien. ¿Cómo se compacta? Miren cómo se compacta esto. Ya comparto. Miren. Voy a compactar primero el corchete. Límite del vector h que tiende a 0. Voy a compactar el corchete. Y después voy a compactar lo otro. El corchete, tengo los gradientes. Si pongo el gradiente de F1, voy a poner la derivada de F1 respecto de X. Derivada de F1 respecto de X1. Derivada de F1 respecto de X2, ¿no? ¿Está bien? Derivada de perdón, de F1 respecto de xn, ¿no? Ese sería el gradiente por el vector h. Tengo que hacer el producto escalar de esto por el vector h. Olvidémonos del vector h. Si pongo el gradiente de f2, ¿qué voy a poner en el segundo renglón? La derivada de f2 respecto de x1, la derivada de f2 respecto de x2, ¿y hasta dónde voy a llegar? Hasta la derivada de f2 hasta xn, respecto de xn. ¿Y cuántas de estas f tengo? ¿Hasta dónde llego? Infinitas. No, derivada de fm M. de x1, Ah, FM, sí, claro. derivada de fm respecto de x2, derivada de fm respecto de xn. ¿Qué se me formó? Con todos los gradientes renglones de cada renglón de esto. Una que... Una matriz. Una matriz. Una matriz que está formada por los vectores gradientes. Y si yo multiplico, en lugar de hacer un producto escalar de todos estos gradientes por h, lo multiplico por un h vector columna, hago un producto matricial ahora, donde acá pongo a h1, a h2, a h3, hasta hn. Si hago esta multiplicación me queda primera fila, única columna. Me da el gradiente de F1 por el vector h, ¿ven? Después me daría el gradiente de F2 por el vector h, el gradiente de F3 por el vector h, el gradiente de Fm por el vector h. Quiere decir que todo esto que tengo aquí, vamos a ponerlo así, esto que tengo aquí es justamente esto que tengo aquí. ¿Ven? Y esto, ¿qué tendría que hacer con esto para poderlo terminar a la diferenciabilidad? Escribir esto como matriz, ¿no? Podría escribir esto como una resta de matrices. ¿O me equivoco? ¿Lo puedo escribir como una resta de matrices? Claro que lo puedo escribir como una resta de matrices. Miren, si pude escribir esto, no voy a poder escribir lo otro. Acá puedo poner, ¿ven? Puedo poner F1, F2, Fm en x0 más h. ¿Ven? ¿Qué es hacer esto? Esto es hacer F1 ¿está bien? De x, es de x0 más h. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer F1 en x01
más H1, X02 más H2 y así, X0N más HN. ¿Está bien? Después, F2 en X01 más H2, X02 más H2, X0N, una X, perdón, más HN. ¿Se ve? ¿Hasta dónde llego con esto? ¿Cuántas F tengo? M. M. Entonces tengo Fm de X01 más H1, perdón, más HN, porque tengo, ¿hasta cuántas H tengo? Perdón, acá lo puse mal. Las H van desde 1 en adelante. H1, H2, HN. Acá también. X01 más H1, X02 más H2. Esto va en orden, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta X0N más HN. Entonces tengo esta matriz, que es un vector columna, ¿ven? Pero lo tengo que multiplicar por las funciones sin el incremento. Quiere decir que voy a tener que cortar esto, lo vamos a pasar por otro lado a todo esto. Y me va a quedar acá. ¿Ven el límite cómo quedó? Le tengo que restar, ¿ven? Y acá va otra resta. ¿Qué le tengo que restar acá? Acá tengo que restar F1 en X01, X0N. F2 en X01, X0N, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta FM en X01, X0N. Y este límite, ¿qué me tiene que dar de resultado? Me tiene que dar 0, pero ahora no me puede dar un 0 número, porque ¿cuántos ceros tengo? M0 tengo, ¿no? ¿Se dan cuenta que tengo M0 porque tengo M funciones? O sea que acá me va a dar un 0 vector. ¿Se ve? O sea, me va a dar un 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros? M ceros hay acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque va la cantidad de ceros que tengo en la fila. Recuerden que tengo 1, 2, M. La cantidad de ceros que tengo acá coincide con la cantidad de funciones, ¿ven? Porque si tengo M funciones, tengo que tener M0. Fíjense que esta matriz pertenece a un espacio de R. ¿Cuánta fila? M fila por una columna. Le resto lo mismo. Esta pertenece a R de M filas por una columna. Ojo con esta. Esta pertenece a R de M filas por N columnas. ¿Ven? Porque tengo... Las columnas son las variables. ¿Ven? X1, X2, Xn. Mientras que las filas son la cantidad de funciones y la cantidad de gradientes que tengo, ¿ven? Este sería el gradiente de F1, este sería el gradiente de F2, este sería el gradiente de Fm, ¿se ve? Esta matriz pertenece a un espacio de R N por 1. N por 1, porque tengo, no, perdón, N por 1 no, a ver, sí, N, Y para que se pueda hacer la multiplicación entre las dos. a ver si la puse bien, esta tiene M filas por N columnas. Perfecto. Entonces, perfecto. N por 1. Porque tengo N filas ahora por una columna. Perfecto. Y fíjense que esta multiplicación, que es lo que hay que hacer primero, esta cuenta pertenece a un espacio de R, ¿no? N, M por 1, ¿no? Porque si acá tengo N y acá tengo N, el resultado va de M a 1, ¿ven? Y todo esto, como es una operación, todas las que restan o suman tienen que estar todas en el mismo espacio, si no, no vale. Y el resultado tiene que pertenecer también a un espacio de R de, ahora por eso acaban M por 1, porque como esto va a dar algo de M por 1, el resultado da de M por 1. Creo que quedaron bien las matrices. La más importante de todas estas matrices, ¿cuál es? Esta que está acá en el medio, que es la que define toda
la cosa que se forma por todos estos gradientes. Esta matriz se llama matriz derivada de f en el punto y se simboliza así. Matriz derivada del campo vectorial en el punto x0. Quiere decir que yo, si quiero probar que un campo vectorial es diferenciable, ¿qué tengo que hacer? Miren cómo quedó el límite. Miren dónde quedó el límite. El límite es de toda esta verdura, ¿no? Me quedó esto. ¿Cómo se simboliza? Esto se simboliza f, fíjense, f grande de x0 más h, que era lo que habíamos escrito antes. ¿Esto cómo se simboliza? Esto se simboliza f de x0 menos. ¿Y esto cómo se simboliza? Fácil ahora, porque ahora está claro, ¿no? ¿Se ve? Si quieren lo podemos poner así, con este más acá. Ponemos el corchete acá y esto se simboliza la matriz derivada de f en x0, producto matricial, el vector h. ¿Ven? ¿Ven cómo se simbolizó? ¿Se ve cómo quedó ahora? Sobre, ¿qué cosa? La norma. Recuerden que todo esto hay que dividirlo por la norma, ¿no? Del vector h, cuando el límite de la norma del vector h tiende a 0, esto me da un 0 vector. ¿Ven? Y este 0 pertenece a Rm. Y acá tenemos la definición de diferenciabilidad. Quiere decir que si yo vuelvo arriba de todo a la definición que habíamos escrito así medio a los pelos y paso este término sumando para el otro lado, observación, el límite de la norma del vector h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0, como muchos libros lo escriben, sobre la norma de h, y esto lo llaman f' en x0. Este f' de x0, ¿qué es? Es la matriz derivada de f por h sobre la norma de h, ¿ven? Y esto sería la matriz derivada de f. Pero esto es una notación, ¿se dan cuenta ahora? Porque hay que hacer esta cuenta. ¿Se ve? Cuando h, la norma de h tiende a 0. ¿Está claro? Y ahora es un producto matricial en el punto. No sé si quedó claro. ¿Se ve? Pesado, ¿no? O sea que si a ustedes les piden que probar si un campo es diferenciable, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir esta matriz derivada que representaría todos los planos tangentes que representan cada gradiente de cada campo escalar que forma el campo vectorial. Durísimo, ¿eh? ¿Vieron cómo es? Ahora apareció las matrices, en la piedra que faltaba nomás. O sea que ahora ya no solamente tenemos vectores, tenemos las matrices derivadas. Las matrices derivadas porque se comprimió todo en una sola cosa, va, Carlita. Un bollete. ¿Qué nos O falta sea que definir? todo lo que estamos viendo hace 3 años que estoy en clase con vos llegó para esto, para al final meter las matrices en esto. Matrices ahí, exacto. ¿Y qué nos falta definir? La función diferenciable con esto. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que sacar? Sacar el punto y generalizarlo para cuando tengo una función diferenciable. O sea, la misma definición sin el punto. Entonces nos queda la última definición para irnos a la casa, a descansar. La cara de Belén. ¿Qué te pasa, Belén? Está dura la cosa, la calle. Está pisada. Yo me acuerdo Pero cuando dieron esto, cuando yo la cursé allá por el año 89. 89, hiperinflación de Alfonsín. Carlita. sí, yo tenía 9 años. La Chicas, hiper íbamos de a Alfonsín. Yo vivía en unos departamentos que están donde está el Shopping Soleil y el Carrefour, y me acuerdo que mi mamá, como nosotros somos 7 hermanos, yo acompañaba a mis hermanos porque era una diversión, obviamente, cruzábamos todo un campo para ir al Carrefour, entonces mis 5 hermanos más grandes hacían cola en el Carrefour para comprar un poquitito de azúcar.
Porque Exacto. imagínate que siendo 7, más mi papá y mi mamá, para tomar un mate cocido era medio kilo de azúcar, Estábamos pero te en vendían. problema. Entonces iban todos mis hermanos, hacían fila para comprar cada uno un poquito de yerba y un poquito de azúcar y cada uno llevaba porque estaba limitado por persona. Qué Una hermoso. locura. Pero Qué me tiempo. acuerdo, para mí era toda una aventura, pero bueno. Claro. Esa era el miseria, no la de ahora. Esa era el misiadura. Yo me acuerdo que tenía los ahorros para cursar en la facultad durante un año que había trabajado todo el verano, me había distribuido el dinero y lo tenía en el banco. Cuando fui a sacar la plata del banco me dieron centavos. No me Bueno, alcanzó ni para 2 y meses. a mi papá le pasó lo mismo. Él tenía una chequera de ahorro que había antes en el banco, que él estaba guardando, mi viejo, pobrecito. O sea, para que te des una idea, mi viejo se fue a vivir solo cuando tenía 12 años. Amando a Alfonsín, ¿viste? Después que se murió todo el mundo amando a Alfonsín. La gente tiene Sí. memoria, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, me acuerdo que mi papá, pobrecito, también fue a buscar la plata, eran 2 pesos. 2 pesos, te robaron todo, se quedaron con todo. No fue a la de Menem que se lo quedaron directamente, esta fue devaluándolo, no dejando nada. Una cosa de loco. El dólar pasó de 100 australes a 10.000 australes en 3 meses. Volvieron pobres de la noche a la mañana. Todos éramos pobres, no teníamos un sope, pero por eso te digo, esa era la misiadura. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a cerrar la clase. Te entiendo perfectamente. Muy bien, entonces nos queda definir la función diferenciable. Cuando tengo la diferenciabilidad como función. Entonces vamos a la última parte de la clase que dice lo siguiente. Mañana voy a hacer algún ejemplo cómo se calcula una matriz derivada. ¿Está claro? Definición 7. Sea F un campo vectorial que va de Rn en Rm con n distinto de m, perdón, m y n distinto de 1, ¿sí? Se define a un campo vectorial diferenciable como el límite del vector h tendiendo a 0 vector ahora. Ahí me olvidé aclarar arriba, que acá hay que poner un 0 vector. No, porque acá puse la norma, que está bien, hay que dejar, se podría poner el 0 vector, pero dejemos la norma para poner un 0 número acá. De f de x más h, vector, ¿sí? Menos f de x, ¿sí? Podemos ponerlo así, corchete, más la matriz derivada de f de x, producto matricial, el vector h, acá no es un producto escalar, ojo el piojo, sobre... Fíjense que uno encuentra en un libro escrito esto así y dice, qué pavada que es esto. Y fíjense lo que significa esto, ¿no? Y esto me da el vector nulo. Acá sí es un vector porque es la imagen. Porque acá estoy tendiendo a 0 el incremento. No sé si quedó claro. Con h perteneciente a Rn, ¿no? Hay que aclarar eso. Y 0 perteneciente a Rm, porque este es un 0 de Rm. No sé si estamos. A ver. Pero se dan cuenta de lo que significa esto, ¿no? Sí. Ahora, no es que esto es una definición trivial. Cuando uno va al Tromba y encuentra esta definición, dice esto. Y después, porque hay muchos libros que en lugar de ya poner la letra T, entonces vos te encontrás con la letra T. ¿Qué es esa T de X? ¿Por qué le ponen una T? Te preguntas. ¿Qué será esa inocente T? Y de inocente no tiene nada, porque es todo ese batifondo. ¿Se dan cuenta cuando la notación es confusa?
Yo por eso insisto mucho en que la notación tiene que ser clara, chicas. ¿Entienden eso? Porque si no, ¿qué estamos diciendo? Mañana en la práctica voy a hacer alguna matriz derivada y les voy a indicar hasta dónde se puede hacer en la práctica ahora. Hasta aquí por ahora.